Mi nombre es Adriana Villarreal. Tengo 44 años. Soy contadora pública. Esta es la historia de cómo mi hermano intentó robarme todo. Y de cómo descubrió que había subestimado a la hermana equivocada. Todo comenzó con la muerte de mi padre. Se llamaba Ernesto Villarreal. Fue un hombre brillante. Visionario. Fundó una empresa de logística y transporte hace 35 años. Comenzó con un solo camión. Terminó con una flota de 200 unidades. Contratos con las empresas más grandes del país. Bodegas en 6 estados. Empleados que lo veneraban. Una fortuna de $20 millones. Mi padre tuvo 2 hijos. Yo soy la mayor. Nací en 1979. Mi hermano Rodrigo nació 3 años después. En 1982. Crecimos en la empresa. Literalmente. Nuestras tardes después de la escuela eran en las oficinas. Haciendo tareas entre facturas. Jugando entre camiones. Respirando diésel y ambición. Papá nos enseñó el negocio desde niños. A mí me fascinaban los números. Las rutas. La logística. Cómo optimizar costos. Cómo maximizar ganancias. A los 16 años ya llevaba registros de la empresa. A los 18 manejaba la contabilidad completa. Estudié contaduría porque quería profesionalizar lo que ya hacía. Papá pagó mis estudios. Me gradué con honores. Regresé a la empresa como contadora oficial. Rodrigo era diferente. Le gustaba la parte visible del negocio. Las ventas. Las relaciones públicas. Los contratos grandes. Las cenas con clientes. Los viajes. La imagen. Estudió administración de empresas. Pero no le gustaba estudiar. Reprobó varias materias. Le tomó 7 años terminar una carrera de 4. Papá lo justificaba siempre. Decía que Rodrigo era un vendedor nato. Que los números no eran su fuerte. Que cada quien tenía su talento. Yo no decía nada. ¿Trabajaba? Mantenía las finanzas en orden. Me aseguraba de que la empresa creciera. Rodrigo finalmente se graduó. Papá lo integró como gerente comercial. Rodrigo era bueno en eso. Carismático. Convincente. Cerraba contratos importantes. Los clientes lo amaban. Papá estaba orgulloso. Yo manejaba los números. Rodrigo traía los clientes. Papá dirigía la estrategia. Éramos un equipo. O eso creía yo. Me casé a los 28 años. Con un ingeniero llamado Miguel. Buen hombre. Trabajador. Nos mudamos a una casa modesta. Tuvimos 2 hijos. Seguí trabajando en la empresa. Medio tiempo. Para poder criar a mis hijos. Papá entendía. Me pagaba completo aunque trabajara medio tiempo. Decía que mi trabajo valía eso y más. Rodrigo se casó a los 30. Con una mujer llamada Sofía. Hija de un empresario importante. La boda fue ostentosa. ¿Qué? Papá pagó todo. Rodrigo y Sofía vivían en una casa enorme. Autos de lujo. Vacaciones en Europa. Ropa de diseñador. Yo sabía cuánto ganaba Rodrigo. Manejaba la nómina. Sus gastos superaban sus ingresos. Le pregunté una vez cómo lo hacía. Se rió. Dijo que Sofía tenía dinero de familia. Que no me preocupara. Que él sabía administrarse. Pero yo veía las cosas. Pequeñas irregularidades en las cuentas. Gastos que no cuadraban. Facturas extrañas. Nunca nada grande. Nada que pudiera probar. Pero estaban allí. Se lo mencioné a papá. Él dijo que Rodrigo a veces usaba fondos de la empresa para gastos de representación. Que era normal. Que cerraba contratos por millones. Que unos miles en gastos no importaban. Que dejara de ser tan estricta. Me dolió. Pero obedecí. Era mi padre,
Mi jefe. Mi héroe. Papá comenzó a enfermarse hace 3 años. Comenzó con cansancio. Luego dolores en el pecho. Los médicos diagnosticaron problemas cardíacos. Necesitaba cirugía. La operación fue exitosa. Pero papá salió diferente. Más débil. Más cansado. Más olvidadizo. Decidió dar un paso atrás en la empresa. Nombró a Rodrigo como director general. A mí me dejó como directora financiera. Oficialmente. Con poder de firma. Con acceso total. Pensé que finalmente tendría voz. Que mis opiniones contarían. Me equivoqué. Rodrigo comenzó a cambiar cosas. Contrató personal nuevo. Gente que le debía lealtad a él. Despidió empleados antiguos. Los que habían trabajado con papá por décadas. Decía que necesitaba modernizar. Que la empresa necesitaba sangre nueva. Los despidos me dolían. Conocía a esa gente. Eran familia. Pero Rodrigo era el director. Tenía autoridad. Rodrigo comenzó a tomar decisiones sin consultarme. Inversiones grandes. Compra de unidades nuevas. Contratos con proveedores diferentes. Yo descubría todo después. Cuando revisaba las cuentas. Le reclamaba. Él decía que yo era solo la contadora. Que él era el director. Que las decisiones estratégicas eran suyas. Que yo me enfocara en los números. Me quejé con papá. Él dijo que Rodrigo necesitaba espacio para liderar. Que yo debía apoyarlo. Que eran hermanos. Que debían trabajar juntos. Otra vez obedecí. Pero documentaba todo. Cada decisión. Cada gasto. Cada irregularidad. Algo me decía que lo necesitaría. Las finanzas de la empresa comenzaron a cambiar. Los márgenes de ganancia disminuyeron. Los gastos operativos aumentaron. Los contratos nuevos que Rodrigo cerraba eran grandes. Pero poco rentables. Le señalé esto. Me dijo que yo no entendía de estrategia. Que estaba construyendo relaciones a largo plazo. Que las ganancias vendrían después. Pasó un año. Las ganancias no llegaron. Los gastos seguían subiendo. Rodrigo pidió un préstamo bancario. Grande. 5 millones de dólares. Dijo que era para expandirse. Para comprar más unidades. Para abrir nuevas rutas. El banco lo aprobó. La empresa tenía buen historial. Yo firmé los documentos. Como directora financiera debía hacerlo. Pero no estaba de acuerdo. Se lo dije a Rodrigo. Me ignoró. El dinero del préstamo comenzó a moverse. Rodrigo compraba unidades. Pero a precios inflados. De proveedores que yo no conocía. Pedí ver las cotizaciones. Rodrigo dijo que eran confidenciales. Que él las manejaba. Que yo solo registrara las compras. Investigué por mi cuenta. Los proveedores eran empresas nuevas. Sin trayectoria. Algunas con domicilios falsos. Se lo reporté a papá. Él llamó a Rodrigo. Rodrigo se molestó. Dijo que yo lo estaba saboteando. Que estaba celosa de su posición. Que siempre había querido ser la directora. Que ahora que él lo era yo no lo soportaba. Papá me pidió que dejara trabajar a Rodrigo. Que confiara. Que era mi hermano. Sentí que me rompían el corazón. Pero callé. Papá tuvo una recaída. Otro problema cardíaco. Esta vez más grave. Estuvo hospitalizado 2 meses. Rodrigo aprovechó. Tomó decisiones grandes. Vendió activos. Cambió contratos. Movió dinero. Todo sin consultarme. Cuando papá salió del hospital estaba muy débil. Los médicos dijeron que necesitaba reposo total. Que nada de estrés. Que nada de trabajo. Rodrigo lo llevó a vivir con él. A su casa grande. Dijo que allí estaría mejor cuidado.
Que tendría enfermeras. Que Sofía lo atendería. Yo quería llevarlo a mi casa. Papá dijo que Rodrigo tenía más espacio. Que estaría bien. Que yo lo visitara seguido. Las visitas se volvieron difíciles. Siempre había excusas. Papá estaba durmiendo. Papá estaba con el médico. Papá estaba cansado. Sofía me recibía en la puerta. Con sonrisas falsas. Me decía que papá estaba bien. Que no me preocupara. Que Rodrigo se encargaba de todo. Logré verlo pocas veces. Estaba más delgado. Más pálido. Más confundido. Le preguntaba por la empresa. Él decía que Rodrigo la manejaba bien. Que yo no me preocupara. Que descansara. Que ya había trabajado suficiente. No me dejaban hablar a solas con él. Siempre había alguien presente. Rodrigo. Sofía. Una enfermera. Alguien escuchando. Controlando. Papá murió 6 meses después. Un martes por la mañana. Rodrigo llamó para avisarme. Dijo que había sido en paz. Que no sufrió. Que estaba con él cuando pasó. Fui inmediatamente. Papá se veía tranquilo. Dormido. Pero estaba frío. Le besé la frente. Lloré sobre su pecho. Rodrigo me apartó. Dijo que había cosas que organizar. Que debíamos ser fuertes. El funeral fue grande. Empleados. Clientes. Proveedores. Competidores. Todos vinieron. Hablaban del visionario Ernesto Villarreal. Del imperio que construyó. Del legado que dejaba. Rodrigo recibía condolencias como si fuera el único hijo. Yo estaba a un lado. Invisible. Como siempre. Una semana después del funeral Rodrigo convocó una junta. En las oficinas de la empresa. Dijo que todos los directivos debían asistir. Llegué puntual. La sala estaba llena. Reconocí a algunos. Otros eran nuevos. Gente que Rodrigo había contratado. Rodrigo abrió la sesión. Dijo que era momento de hablar del futuro. Que papá se había ido. Que la empresa debía continuar. Que él como director general tenía un plan. Dijo que había recibido una oferta. Una empresa internacional quería comprar Transportes Villarreal. La oferta era generosa. 15 millones de dólares. Rodrigo recomendaba aceptar. Decía que era buen momento. Que el mercado estaba difícil. Que mantener la empresa sería complicado. Que vender era la decisión inteligente. Me quedé helada. Vender la empresa. La empresa que papá construyó con sus manos. Su legado. Su vida. Levanté la mano. Pregunté si habíamos visto el testamento de papá. Si sabíamos cómo estaban distribuidas las acciones. Rodrigo sonrió. Dijo que sí. Que el abogado de papá lo había contactado. Que la lectura del testamento sería en 2 días. Pero que él ya conocía el contenido. Que papá le había dejado el 60% de las acciones. A mí el 40%. Que él tenía mayoría. Que la decisión era suya. Que solo me estaba informando por cortesía. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. 40%. Después de 30 años trabajando en la empresa. Después de mantener las finanzas. Después de sacrificar tiempo con mis hijos. 40%. Rodrigo continuó hablando. Dijo que con la venta recibiría 6 millones. Que no era poco. Que podría retirarme. Disfrutar a mi familia. Que él usaría sus 9 millones para nuevos proyectos. Que era lo mejor para todos. Los directivos asentían. Todos leales a Rodrigo. Todos protegiendo sus puestos. Yo no dije nada. No podía. Tenía un nudo en la garganta. Rodrigo dio la junta por terminada. Dijo que la venta se cerraría en un mes. Que prepararan todo para la transición.
Todos salieron. Yo me quedé sentada. Procesando. Rodrigo se acercó. Puso una mano en mi hombro. Dijo que entendía que era difícil. Que a él también le dolía. Pero que era necesario. Que papá hubiera entendido. Aparté su mano. Le dije que papá jamás hubiera vendido. Que esta empresa era su vida. Rodrigo suspiró. Dijo que yo era demasiado sentimental. Que los negocios no eran sobre sentimientos. Que eran sobre números. Qué irónico viniendo de la contadora. Que yo debería entenderlo. ¿Se fue? Me dejó sola en la sala de juntas. Rodeada de silencio. Y de furia contenida. Esa noche no dormí. Pensaba en papá. En todo lo que había construido. En cómo Rodrigo lo destruiría. Por dinero. Por ambición. Por ego. Pensaba en los empleados. En las familias que dependían de la empresa. En el legado que se perdería. Pero más que nada pensaba en algo que Rodrigo había dicho. Que él ya conocía el testamento. Que papá le había dejado el 60%. Algo no cuadraba. Papá siempre había sido justo. Equilibrado. Nos amaba a ambos. ¿Por qué me daría solo 40%? ¿Por qué favorecería tanto a Rodrigo? Decidí investigar. La lectura del testamento era en 2 días. Pero yo no podía esperar. Necesitaba respuestas. Papá tenía un abogado de confianza. Se llamaba Gustavo Montero. 50 años manejando los asuntos legales de la familia. Lo llamé temprano. Le pedí verlo. Urgente. Él aceptó. Me citó en su oficina esa misma mañana. Llegué 15 minutos antes. Ansiosa. Nerviosa. Don Gustavo me recibió con un abrazo. Dijo que sentía mucho lo de papá. Que había sido un gran hombre. Le agradecí. Le pregunté directo. ¿Qué decía el testamento? ¿Cuánto me había dejado papá? Don Gustavo frunció el ceño. Dijo que no podía revelar el contenido antes de la lectura oficial. Que era protocolo. Le conté lo que Rodrigo había dicho. Que él ya sabía. Que tenía el 60%. Que vendería la empresa. Don Gustavo se puso serio. Dijo que eso era imposible. Que él no le había revelado nada a Rodrigo. Que nadie excepto él conocía el contenido del testamento. Le pregunté entonces cómo sabía Rodrigo. Don Gustavo negó con la cabeza. Dijo que Rodrigo estaba mintiendo. Que estaba manipulando. Que probablemente para justificar decisiones que quería tomar. Me pidió que confiara. Que esperara la lectura oficial. Que entonces todo sería claro. Que papá había sido muy específico en sus disposiciones. Que había tomado precauciones. Esa palabra me detuvo. Precauciones. ¿Contra qué? ¿Contra quién? Don Gustavo no dijo más. Solo me pidió que trajera a Miguel a la lectura. Que era importante. Que necesitaría apoyo. Salí de su oficina más confundida. Pero también con esperanza. Rodrigo había mentido. No sabía qué decía el testamento. Estaba asumiendo. Preparando el terreno. Manipulando la narrativa. Eso significaba que tenía miedo. Que no estaba seguro. Que necesitaba controlar la situación antes de que se revelara la verdad. Llegué a casa. Miguel estaba trabajando desde su estudio. Le conté todo. La junta. La venta. Las mentiras de Rodrigo. La conversación con don Gustavo. Miguel se molestó. Dijo que Rodrigo siempre había sido así. Egoísta. Manipulador. Que yo había sido demasiado tolerante. Que debía haberlo enfrentado hace años. Tenía razón. Pero yo había querido creer que era mi hermano. Que podíamos trabajar juntos. Que la familia importaba. Me equivoqué. Miguel me abrazó. Dijo que me apoyaría.
Que iríamos juntos a la lectura. Que enfrentaríamos lo que viniera. Que no estaba sola. Pasé los siguientes 2 días revisando documentos. Todos los que tenía de la empresa. Estados financieros. Contratos. Movimientos bancarios. Inversiones. Especialmente los de los últimos 2 años. Desde que Rodrigo tomó control. Encontré cosas. Muchas cosas. Transferencias grandes a empresas fantasma. Pagos a proveedores inexistentes. Gastos personales cargados a la empresa. Compras infladas. Contratos manipulados. Era peor de lo que pensaba. Rodrigo no solo había sido irresponsable. Había robado. Sistemáticamente. Por millones. Documenté todo. Hice copias. Las guardé en lugares diferentes. Una en mi casa. Una en una caja de seguridad. Una con don Gustavo. Si Rodrigo quería pelear, tendría pelea. Pero con evidencia. Con números. Con verdad. El día de la lectura del testamento amaneció gris. Llovía. Miguel y yo llegamos a la oficina de don Gustavo a las 10. Rodrigo ya estaba allí. Con Sofía. Ambos vestidos de negro. Apropiadamente dolidos. Rodrigo me saludó con un abrazo falso. Sofía con beso en la mejilla. Pregunté dónde estaban mis hijos. Miguel dijo que los había dejado con su madre. Que esto era asunto de adultos. Rodrigo dijo que había hecho bien. Que las cosas podían ponerse complicadas. Que era mejor que los niños no estuvieran. Su tono era condescendiente. Como si supiera algo que yo no. Entramos a la sala de conferencias. Don Gustavo estaba allí. Con 2 testigos. Un notario. Todo formal. ¿Legal? Nos sentamos. Rodrigo y Sofía de un lado. Miguel y yo del otro. Como bandos opuestos. Don Gustavo abrió con las formalidades. Agradeció nuestra presencia. Lamentó las circunstancias. Dijo que procedería a leer el último testamento de Ernesto Villarreal. Fechado 6 meses antes de su muerte. Actualizado. Certificado. ¿Legal? Rodrigo se acomodó en su silla. Confiad. Sofía tomó su mano. Don Gustavo comenzó a leer. Papá iniciaba con palabras para nosotros. Para sus hijos. Decía que nos amaba a ambos. Que estaba orgulloso de ambos. Que habíamos sido su mayor bendición. Pero que también había cometido errores. Que había favorecido a uno sobre la otra. Que había ignorado señales. Que había sido injusto. Que este testamento corregía esos errores. Mi corazón latía rápido. Rodrigo se movió incómodo. Don Gustavo continuó. Papá decía que había construido Transportes Villarreal con trabajo. Honestidad. Sacrificio. Que esos valores debían preservarse. Que la empresa debía continuar. Que no debía venderse. Que era su legado. Su vida. Su propósito. Rodrigo palideció. Don Gustavo leyó las disposiciones. Las acciones de Transportes Villarreal se distribuían así. Para Rodrigo Villarreal. 10%. Para Adriana Villarreal. 85%. Para un fideicomiso de empleados. 5%. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo se puso de pie bruscamente. Gritó que eso era imposible. Que tenía que haber un error. Que papá no haría eso. Don Gustavo lo miró con calma. Dijo que no había error. Que papá había sido muy claro. Que había explicado sus razones. Rodrigo exigió escuchar esas razones. Don Gustavo asintió. Continuó leyendo. Papá explicaba. Decía que durante años había observado. Que Adriana había trabajado incansablemente. Que había mantenido la empresa financieramente sana. Que había sacrificado tiempo con su familia.
Que nunca había pedido reconocimiento. Que solo había trabajado. Con honestidad. Con dedicación. Que Rodrigo, en cambio, había tomado atajos. Que había vivido por encima de sus medios. Que había usado recursos de la empresa para gastos personales. Que en los últimos 2 años había robado. Sí. Robado. Papá usó esa palabra. Decía que había descubierto las irregularidades. Las transferencias. Los contratos falsos. Los proveedores fantasma. Que había contratado auditores externos. Que tenía pruebas. Que Rodrigo había robado aproximadamente $4 millones. Rodrigo negaba con la cabeza. Decía que era mentira. Que papá estaba confundido. Que los medicamentos lo habían afectado. Don Gustavo sacó una carpeta. La abrió. Dentro había reportes de auditoría. Estados de cuenta. Transferencias. Todo documentado. Todo certificado. Todo innegable. Papá continuaba en el testamento. Decía que había confrontado a Rodrigo. Que Rodrigo había llorado. Había pedido perdón. Había prometido devolver todo. Había jurado cambiar. Papá había querido creerle. Le había dado una oportunidad. Le dejaba el 10%. Suficiente para vivir bien de los dividendos. Pero no control. Nunca control. Porque Rodrigo había demostrado que no podía ser confiado. Que el poder lo corrompía. Que el dinero lo cegaba. Papá decía que amaba a Rodrigo. Pero que no podía entregarle la empresa. Que sería destruirla. Que sería traicionar a todos los empleados. A todas las familias que dependían de ella. Que Adriana era diferente. Que había probado su carácter. Su integridad. Su compromiso. Que ella merecía liderar. Que ella preservaría el legado. Que ella haría crecer la empresa. Con los mismos valores con los que fue fundada. Don Gustavo terminó de leer. El silencio era tenso. Denso. Rodrigo tenía lágrimas de rabia en los ojos. Sofía estaba pálida. Yo estaba en shock. 85%. Control total. Confianza absoluta. Papá me había visto. Me había valorado. Me había elegido. Rodrigo finalmente habló. Su voz temblaba. Dijo que esto era una conspiración. Que yo había manipulado a papá. Que había aprovechado su enfermedad. Que había falsificado documentos. Don Gustavo lo interrumpió. Dijo que papá había grabado un vídeo. Que había dejado instrucciones de mostrarlo si había impugnaciones. Que quería mostrarlo ahora. Rodrigo dijo que no era necesario. Que no quería ver nada. Don Gustavo dijo que era necesario. Que papá había insistido. Que era importante. Puso una laptop sobre la mesa. Abrió un archivo. La pantalla mostró a papá. Sentado en su estudio. En casa de Rodrigo. Se veía débil. Pero sus ojos estaban claros. Lúcidos. Comenzó a hablar. Dijo la fecha. La hora. Que estaba en pleno uso de sus facultades. Que 3 médicos lo habían certificado. Que esto era su voluntad. Libre. Consciente. Miró directo a la cámara. Habló para Rodrigo. Dijo que lo amaba. Que siempre lo amaría. Pero que estaba decepcionado. Que le había dado todo. Oportunidades. Educación. Posición. Confianza. Que Rodrigo había desperdiciado todo. Que había robado. Mentido. Manipulado. Que incluso ahora, mientras papá estaba enfermo, Rodrigo seguía robando. Que había revisado los movimientos recientes. Que sabía de las últimas transferencias. Que Rodrigo creía que papá no se daba cuenta. Pero sí se daba cuenta. Papá lloró en el vídeo. Dijo que dolía. Que dolía ser traicionado por un hijo.
Que dolía saber que el dinero importaba más que la familia. Que dolía tener que proteger su legado de su propio hijo. Pero que lo haría. Que Adriana sería la dueña. Que Rodrigo tendría suficiente para vivir. Pero que si intentaba impugnar perdería incluso eso. Que todo el 10% pasaría al fideicomiso de empleados. Que Rodrigo no recibiría nada. Papá miró a la cámara con intensidad. Dijo que esperaba que Rodrigo aprendiera. Que cambiara. Que se volviera el hombre que podría haber sido. Que nunca era tarde. Pero que esa era decisión de Rodrigo. Que él ya había tomado la suya. El vídeo terminó. La pantalla quedó en negro. Rodrigo salió de la oficina sin decir palabra. Sofía lo siguió. Los escuché discutiendo en el pasillo. Ella le gritaba. Decía que cómo había sido tan estúpido. Que cómo había dejado que lo descubrieran. Que ahora qué harían. Que ella no había firmado para vivir con un perdedor. Sus voces se alejaron. Don Gustavo me entregó documentos. Certificados de acciones. A mi nombre. 85% de Transportes Villarreal. También me dio las carpetas de auditoría. Todo lo que papá había recopilado. Evidencia del robo de Rodrigo. Me dijo que papá había dejado instrucciones adicionales. Que yo debería contratar un abogado corporativo. Que revisara todos los contratos recientes. Que probablemente habría más irregularidades. Que recuperara lo robado. Que protegiera la empresa. Que ese era mi deber ahora. Le agradecí. Le pregunté si sabía algo de la venta que Rodrigo estaba planeando. Don Gustavo asintió. Dijo que Rodrigo había contactado a compradores. Que había iniciado negociaciones. Pero que sin el control accionario no podía hacer nada. Que la venta requería aprobación de la mayoría. Que yo era la mayoría. Que la decisión era mía. Le dije que no vendería. Que continuaría la empresa. Que honraría a papá. Don Gustavo sonrió. Dijo que papá sabía que diría eso. Que por eso me había elegido. Miguel y yo salimos de la oficina. Él conducía. Yo miraba los documentos. Todavía procesando. Miguel dijo que estaba orgulloso. Que papá había hecho lo correcto. Que yo merecía esto. Que ahora podría arreglar todo. Tenía razón. Pero también tenía miedo. Nunca había dirigido una empresa. Solo las finanzas. Ahora sería directora general. Presidenta. Líder. Responsable de 200 empleados. De decenas de familias. Del legado de papá. Era abrumador. Llegamos a casa. Los niños estaban allí. Esperando. Les conté una versión simplificada. Que la abuela les había dejado la empresa. Que mamá ahora la dirigiría. Que las cosas cambiarían un poco. Pero que seguiríamos siendo familia. Ellos se alegraron. Dijeron que estaban orgullosos. Que yo sería la mejor jefa. Su confianza me dio fuerzas. Esa noche no dormí. Planeaba. Los siguientes días serían cruciales. Rodrigo no se rendiría fácilmente. Intentaría algo. Sabotaje. Manipulación. Algo. Necesitaba moverme rápido. Proteger la empresa. Asegurar el control. Al día siguiente llegué temprano a las oficinas. Antes que nadie. Fui directo al despacho de Rodrigo. La puerta estaba cerrada. Usé mi llave. Tenía acceso a todo como directora financiera. Entré. Comencé a revisar. Encontré documentos. Borradores del contrato de venta. Rodrigo había avanzado más de lo que pensaba. Había firmado cartas de intención. Había dado información confidencial. Había prometido entregas que no podía cumplir. Tomé fotos de todo. Guardé copias. A las 8 comenzaron a llegar empleados. Me vieron salir del despacho de Rodrigo. Algunos me miraron sorprendidos.
Convoqué una junta. Urgente. Todos los directivos y jefes de departamento. En una hora. La sala se llenó. Algunos se veían nerviosos. Otros curiosos. Rodrigo no estaba. No lo había convocado. Abrí la sesión. Les agradecí por venir. Les di la noticia. Don Ernesto había fallecido. Ellos ya lo sabían. Pero lo que no sabían era el testamento. Les dije que yo era ahora la accionista mayoritaria. Que tenía control total. Que había cambios importantes. Que Rodrigo ya no era director general. Que yo asumiría esa posición. Hubo murmullos. Algunos aplaudieron. Los empleados antiguos. Los que conocían mi trabajo. Otros se veían preocupados. Los que Rodrigo había contratado. Les dije que entendía sus preocupaciones. Que habría una transición. Pero que la empresa continuaría. Que los empleos estaban seguros. Que mi compromiso era con ellos. Con las familias. Con el legado de don Ernesto. Que habría cambios. Pero cambios buenos. Transparencia. Honestidad. Crecimiento sostenible. Les pedí confianza. ¿Y trabajo? Juntos sacaríamos adelante la empresa. La mayoría asintió. Algunos aplaudieron nuevamente. Terminé la junta. Pedí que los jefes de cada departamento me presentaran reportes. Completos. De todo. Proyectos. Contratos. Personal. Finanzas. En 2 días. Todos aceptaron. Salieron a trabajar. Me quedé en la sala. Respiré profundo. Primer paso dado. 2 horas después llegó Rodrigo. Entró a la sala de juntas como torbellino. Gritaba. Decía que cómo me atrevía. Que cómo había convocado juntas sin él. Que cómo había anunciado cambios. Que él todavía era director. Lo miré con calma. Le dije que ya no. Que papá me había dado el control. Que yo era la nueva directora general. Que él podía quedarse como asesor. Con un salario razonable. O podía irse. Pero que ya no tenía poder de decisión. Rodrigo se puso rojo. Amenazó con demandar. Con impugnar el testamento. Comprobar que papá no estaba en sus facultades. Le recordé el vídeo. Las certificaciones médicas. Las auditorías. Las pruebas de su robo. Le dije que si impugnaba perdería todo. Incluso el 10%. Que quedaría sin nada. Y probablemente enfrentaría cargos criminales. Rodrigo tembló. De rabia. De impotencia. Dijo que esto no había terminado. Que yo no sabía dirigir una empresa. Que la destruiría. Que los clientes no me respetarían. Que los empleados no me seguirían. Que en 6 meses todo se vendría abajo. Que entonces vendría rogando que la comprara él. Le dije que estaba equivocado. Que me subestimaba. Como siempre. Que esa había sido su mayor error. Se fue dando un portazo. Sofía lo esperaba afuera. La vi a través del vidrio. Le gritaba. Obviamente furiosa. Se fueron juntos. Supe que no volvería a verlo en la oficina. Los siguientes días fueron intensos. Revisé cada reporte. Cada contrato. Cada proyecto. Encontré más irregularidades. Muchas más. Rodrigo había comprometido a la empresa en contratos terribles. Con cláusulas abusivas. Con penalizaciones enormes. Con márgenes negativos. Había vendido activos a precios bajos. A empresas relacionadas con él. Había contratado personal innecesario. Con salarios inflados. Familiares de Sofía. Amigos. Gente sin experiencia. Había desviado fondos. A través de empresas fantasma. De contratos falsos. De facturas infladas.
El total del daño superaba los 6 millones de dólares. Contraté abogados. Una firma especializada en recuperación de activos. Les di toda la evidencia. Ellos comenzaron acciones legales. Demandas civiles. Reportes a autoridades fiscales. Recuperación de bienes. Era un proceso largo. Pero necesario. También contraté auditores externos. Para limpiar todo. Para certificar las finanzas. Para demostrar a bancos y clientes que la empresa estaba sana. Que los problemas habían sido de administración anterior. Que ahora había cambio. Había transparencia. Llamé personalmente a los clientes principales. Me presenté. Les expliqué la situación. Que había nuevo liderazgo. Que revisaríamos todos los contratos. Que garantizaba calidad. Puntualidad. Honestidad. La mayoría respondió bien. Algunos conocían a papá. Confiaban en el apellido Villarreal. Me dieron oportunidad. Otros eran más escépticos. Querían ver resultados. Era justo. Trabajé 16 horas diarias. Revisando. Decidiendo. Corrigiendo. Miguel me apoyó. Cuidaba a los niños. Manejaba la casa. Me decía que respirara. Que no me matara trabajando. Que todo saldría bien. Tenía razón. Pero no podía parar. No hasta asegurar todo. No hasta proteger el legado de papá. 3 semanas después de tomar control recibí una citación legal. Rodrigo estaba demandando. Impugnaba el testamento. Alegaba que papá había sido manipulado. Que yo había ejercido influencia indebida. Que papá no estaba en sus facultades mentales. Que el testamento era inválido. También me demandaba por difamación. Por haberlo acusado falsamente de robo. Por daño a su reputación. Pedía daños por 10 millones de dólares. Llamé inmediatamente a don Gustavo. Él ya había sido notificado. Dijo que esperaba esto. Que Rodrigo no tenía caso. Que las pruebas eran sólidas. Que era una táctica de intimidación. Que no me preocupara. Pero sí me preocupé. No por perder. Por el desgaste. Por el tiempo. Por la energía que requeriría pelear esto. Don Gustavo me presentó con una abogada litigante. Se llamaba Victoria Campos. 50 años. Brillante. Agresiva. Especialista en disputas familiares y corporativas. Revisó todo el caso. Las pruebas. El vídeo de papá. Las auditorías. Las certificaciones médicas. Sonrió. Dijo que Rodrigo había cometido un error. Que al demandar había abierto la puerta. Que ahora podríamos contrademandar. Que podríamos presentar todas las pruebas de su robo públicamente. Que podríamos pedir no solo recuperación de activos, sino cargos criminales. Le pregunté si era necesario llegar tan lejos. Victoria me miró seria. Dijo que Rodrigo no se detendría. Que intentaría destruirme. Que usaría todo recurso disponible. Que si yo no peleaba con todo perdería. No por falta de razón. Por falta de fuerza. Tenía razón. Rodrigo no estaba jugando. Yo tampoco podía hacerlo. Victoria preparó la respuesta. No solo negó las acusaciones. Conrad Émano acusó formalmente a Rodrigo de malversación de fondos. De fraude. De apropiación indebida. Presentó todas las auditorías. Todos los reportes. Todas las transferencias sospechosas. Pidió la devolución completa de los 6 millones robados. Más intereses. Más daños punitivos. El total superaba los 8 millones. También solicitó que se congelaran los activos de Rodrigo. Para prevenir que los ocultara. El juez accedió. En una audiencia preliminar revisó las pruebas. Dijo que había suficientes elementos. Que procedía al congelamiento. Que Rodrigo debía presentarse a declarar.
Rodrigo llegó a esa audiencia con 3 abogados. Caros. De firma prestigiosa. Intentaron argumentar. Dijeron que las auditorías eran tendenciosas. Que yo las había encargado. Que no eran objetivas. Victoria presentó las certificaciones. Auditores externos. Reconocidos. Sin relación con ninguna de las partes. Los abogados de Rodrigo pidieron tiempo. Dijeron que necesitaban revisar. Preparar defensa. El juez les dio 30 días. Pero mantuvo el congelamiento de activos. Rodrigo salió furioso de la corte. Me vio en el pasillo. Se acercó. Su cara estaba roja. Me gritó. Dijo que yo había destruido a la familia. Que estaba usando el dinero de papá para atacarlo. Que era una traidora. Que mamá se avergonzaría de mí. Esa última frase me dolió. Mamá había muerto cuando yo tenía 19. Cuando Rodrigo tenía 16. Ella nos amó a ambos por igual. Le respondí con voz calmada. Le dije que mamá se avergonzaría de él. De lo que se había convertido. De cómo había traicionado a papá. De cómo había robado el legado familiar. Que yo solo estaba protegiendo lo que ellos construyeron. Rodrigo levantó la mano. Como si fuera a golpearme. Los guardias de seguridad se acercaron. Miguel se interpuso. Victoria también. Rodrigo bajó la mano. Temblaba. Dijo que esto no había terminado. Que pelearía hasta el final. Que yo pagaría por esto. ¿Se fue? Sus abogados lo siguieron. Intentaban calmarlo. Victoria me dijo que tuviera cuidado. Que Rodrigo estaba desesperado. Que la gente desesperada hacía cosas impredecibles. Que considerara seguridad adicional. Sonaba paranoico. Pero tenía sentido. Contraté seguridad para mi casa. Para la oficina. Cámaras adicionales. Alarmas. No quería asustar a mis hijos. Pero tampoco quería arriesgarlos. Les expliqué que era precaución. Que el tío Rodrigo estaba molesto. Que a veces la gente molesta hacía tonterías. Que solo nos cuidábamos. Ellos entendieron. Mejor de lo que esperaba. En la empresa las cosas mejoraban. Había cancelado los contratos malos. Renegociado otros. Recuperado márgenes. Los empleados respondían bien. Trabajaban mejor. Con transparencia había motivación. Con honestidad había lealtad. Los números comenzaron a mejorar. En 2 meses habíamos recuperado rentabilidad. En 3 estábamos creciendo otra vez. Los clientes notaban la diferencia. El servicio mejoró. La puntualidad aumentó. La calidad también. Comenzaron a llegar contratos nuevos. Referencias. Recomendaciones. La reputación de Transportes Villarreal se restauraba. Pero Rodrigo no se rendía. Comenzó una campaña de desprestigio. Hablaba con clientes antiguos. Les decía que yo no sabía dirigir. Que la empresa estaba en problemas. Que pronto quebraría. Que mejor buscaran otras opciones. Algunos clientes me llamaron. Preguntaron si era cierto. Les mostré números. Estados financieros auditados. Crecimiento sostenido. Contratos cumplidos. La verdad habló por sí misma. Pero el daño estaba hecho. Algunos clientes se fueron. Por precaución. Por incertidumbre. Perdimos 3 contratos importantes. Millones en ingresos. Rodrigo celebraba. Lo supe por empleados que todavía tenían contacto con gente de su círculo. Decía que yo estaba fallando. Que pronto tendría que vender. Que él estaría esperando. Para comprar a precio de liquidación. Me dolió. No la pérdida de contratos. Eso era recuperable. Me dolió que mi hermano quisiera mi fracaso. Que disfrutara mi sufrimiento. Que el dinero importara más que la sangre.
Victoria me aconsejó contrademandar por difamación. Por interferencia tortuosa en relaciones comerciales. Por daño intencional. Yo dudaba. Cada demanda era más leña al fuego. Más odio. Más separación. Victoria dijo que no era sobre odio. Era sobre protección. Que si no detenía a Rodrigo continuaría. Que destruiría la empresa por despecho. Que luego no habría nada que salvar. Presentamos la demanda. Con pruebas. Testimonios de clientes que Rodrigo había contactado. Grabaciones de llamadas donde difamaba. Todo documentado. El juez admitió la demanda. Citó a Rodrigo nuevamente. Esta vez Rodrigo llegó solo. Sin abogados. Aparentemente no podía pagarlos. Sus activos estaban congelados. No tenía ingresos. Sofía lo había dejado. Se había ido con los niños. Pedido divorcio. Rodrigo se veía destrozado. Delgado. Ojeras profundas. Ropa arrugada. Nada del hombre arrogante de meses atrás. Me dio lástima. Era mi hermano. A pesar de todo. El juez le preguntó si tenía representación. Rodrigo dijo que no. Que no podía pagar abogados. Que sus cuentas estaban congeladas. Que no tenía acceso a nada. El juez dijo que podía solicitar un defensor público. Rodrigo negó con la cabeza. Dijo que no quería pelear más. Que se rendía. El juez preguntó si entendía lo que eso significaba. Rodrigo asintió. Dijo que aceptaba todas las acusaciones. Que devolvería lo robado. Que cesaría toda difamación. Que retiraba sus demandas contra mí. Que solo pedía una oportunidad. Una última oportunidad de arreglar las cosas. El juez miró a Victoria. Ella miró hacia mí. La decisión era mía. Pedí un receso. Salí de la sala con Victoria y Miguel. Les dije que quería hablar con Rodrigo. Victoria dijo que no era buena idea. Que podía ser trampa. Que Rodrigo podía estar actuando. Miguel dijo que era mi decisión. Que él me apoyaría. Pero que tuviera cuidado. Que no olvidara todo lo que Rodrigo había hecho. Regresamos a la sala. Pedí permiso al juez para hablar con Rodrigo en privado. El juez accedió. Nos dio una sala pequeña. Con ventanas. Donde podían vernos pero no escucharnos. Entramos Rodrigo y yo. Solos. Por primera vez en meses. Nos sentamos frente a frente. Rodrigo no me miraba. Tenía la cabeza baja. Las manos sobre la mesa. Temblaban ligeramente. Le pregunté si realmente se rendía. O si era estrategia. Levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Dijo que se rendía. Que había perdido todo. La empresa. Su esposa. Sus hijos. Su reputación. Su dignidad. Que no le quedaba nada por qué pelear. Le pregunté por qué lo hizo. ¿Por qué robó? ¿Por qué traicionó a papá? Rodrigo lloró. Dijo que había sido estúpido. Que había querido mantener un estilo de vida. Que Sofía gastaba mucho. Que sus suegros esperaban cierto nivel. Que su salario no alcanzaba. Que comenzó tomando prestado de la empresa. Pequeñas cantidades. Pensando que las devolvería. Pero nunca las devolvió. Tomó más. Y más. Y cuando papá lo descubrió sintió pánico. Papá le dio oportunidad de confesar. De arreglarlo. Pero Rodrigo tuvo miedo. Miedo de decepcionar. Miedo de perder todo. Entonces siguió robando. Planeando cubrir un robo con otro. Hasta que todo colapsó. Le pregunté si realmente pensó que podía vender la empresa. Rodrigo asintió. Dijo que había creído que papá le dejaría el control. Que siempre había sido el favorito. El hijo varón. El heredero natural. Que cuando descubrió que no era así entró en pánico.
Intentó vender rápido. Tomar el dinero. Huir de los problemas. Pero yo lo detuve. Le pregunté qué quería ahora. Rodrigo dijo que no sabía. Que no tenía nada. Que ni siquiera tenía dónde vivir. Que Sofía se quedó con la casa. Que sus suegros lo despreciaban. Que sus amigos lo abandonaron. Que estaba solo. Sentí pena. Pero también enojo. Rodrigo había causado esto. Con sus decisiones. Con su avaricia. Con su traición. Las consecuencias eran justas. Pero era mi hermano. La sangre importaba. Aunque él la hubiera olvidado. Le dije que tenía una propuesta. Él escuchó. Le dije que retiraría las demandas criminales. Que no presentaría cargos por fraude. Pero con condiciones. Primero, firmaría documentos renunciando permanentemente a cualquier reclamo sobre la empresa. Sin importar qué pasara. Segundo, devolvería todo lo que pudiera de lo robado. Bienes. Propiedades. Lo que quedara. Tercero, trabajaría para la empresa. Como empleado regular. Salario básico. En el área de logística. Trabajo manual. Aprendiendo el negocio desde abajo. Por 2 años mínimo. Si renunciaba o era despedido por mala conducta, el acuerdo se anulaba. Cuarto, asistiría a terapia. Para adicción al dinero. Para problemas de ego. Para reconstruirse como persona. Quinto, no tendría contacto con clientes. No hablaría públicamente de la empresa. No daría entrevistas. Silencio total. Sexto, si cumplía estos términos por 2 años recibiría una segunda oportunidad. Un puesto de supervisión. Con salario digno. Con posibilidad de crecimiento. Pero basado en mérito. No en apellido. Esas eran mis condiciones. No negociables. Rodrigo me miró con ojos llorosos. Preguntó por qué haría eso. ¿Por qué le daría oportunidad? Después de todo lo que hizo. Le dije que porque era mi hermano. Porque papá lo amó. Porque mamá hubiera querido que lo intentara. Porque la familia importaba. Aunque fuera difícil. Aunque doliera. Pero también le dije que esta era la única oportunidad. Que si la desperdiciaba no habría otra. Que entonces sí enfrentaría todo el peso de la ley. Que iría a prisión. Que perdería incluso el 10% de acciones que papá le dejó. Que quedaría con nada. Rodrigo asintió. Dijo que aceptaba. Todas las condiciones. Sin modificaciones. Que agradecía la oportunidad. Que no me decepcionaría. Que demostraría que podía cambiar. Regresamos a la sala. Le dijimos al juez que habíamos llegado a un acuerdo. Victoria presentó los términos. Escritos. Detallados. El juez los revisó. Preguntó a Rodrigo si entendía. Si aceptaba voluntariamente. Rodrigo dijo que sí. El juez certificó el acuerdo. Dijo que quedaría en archivo. Que cualquier violación resultaría en consecuencias inmediatas. Que ambas partes estaban vinculadas legalmente. Firmamos. Rodrigo. Yo. Los testigos. El juez. Quedó sellado. Rodrigo salió de la corte diferente. No derrotado. Humillado. Pero quizás por primera vez consciente. De lo que había hecho. De lo que había perdido. De la oportunidad que tenía. Victoria me preguntó si estaba segura. Si no me arrepentiría. Le dije que quizás. Que el tiempo diría. Pero que tenía que intentarlo. Que si no lo hacía me perseguiría siempre. La pregunta de qué hubiera pasado si le hubiera dado oportunidad. Miguel me abrazó. Dijo que era valiente. Que era compasiva. Que papá estaría orgulloso. Que yo estaba honrando el legado de la manera correcta. No solo preservando la empresa.
preservando la familia. O al menos intentándolo. Rodrigo comenzó a trabajar una semana después. Le asignaron el turno de madrugada. En el almacén. Cargando. Organizando. Verificando inventarios. Trabajo físico. Duro. Honesto. Los primeros días fueron difíciles. Rodrigo no estaba acostumbrado. Llegaba exhausto. Con manos ampolladas. Con músculos adoloridos. Pero llegaba. Cumplía. No se quejaba. Los empleados lo miraban extraño. Algunos con lástima. Otros con satisfacción. Verlo caído era justicia para algunos. Especialmente para los que él había despedido injustamente. Yo les pedí que lo trataran como cualquier empleado nuevo. Sin favoritismos. Pero sin crueldad. Que le enseñaran. Que le exigieran. Pero que le dieran oportunidad. La mayoría accedió. Algunos se negaron. Preferían no trabajar con él. Lo entendí. No los obligué. Rodrigo comenzó terapia también. 2 veces por semana. Con un psicólogo especializado en conductas adictivas. Él me reportaba progreso. Confidencialmente. Como parte del acuerdo. Rodrigo estaba trabajando en sus problemas. Reconociendo patrones. Enfrentando verdades. Era doloroso. Pero necesario. 2 meses después Rodrigo me pidió hablar. Nos reunimos en mi oficina. La que había sido de papá. La que ahora era mía. Rodrigo se veía diferente. Más delgado. Más fuerte. Menos presumido. Más humilde. Dijo que quería agradecerme. Que la oportunidad que me había dado era más de lo que merecía. Que estaba aprendiendo. No solo sobre logística. Sobre sí mismo. Sobre valores. Sobre lo que realmente importaba. Dijo que había hablado con sus hijos. Que Sofía le permitía visitas supervisadas. Que ellos estaban confundidos. Dolidos. Pero que poco a poco reconstruía relación. Que era lo más importante. Más que dinero. Más que estatus. Más que ego. Le dije que me alegraba. Que siguiera así. Que el camino era largo. Pero que estaba en la dirección correcta. Rodrigo preguntó por la empresa. ¿Cómo iba? Le mostré números. Habíamos crecido 20% en 6 meses. Recuperado todos los contratos perdidos. Ganado otros nuevos. La rentabilidad estaba en máximos históricos. Rodrigo sonrió. Dijo que papá estaría orgulloso. Que yo había hecho lo que él nunca pudo. Liderar con integridad. Le dije que papá sí pudo. Que él construyó todo esto. Que yo solo preservaba. Continuaba. ¿Honraba? Rodrigo negó con la cabeza. Dijo que yo estaba siendo modesta. Que había transformado la empresa. Que no solo la había salvado. La había mejorado. Tenía razón en parte. Yo había hecho cambios. Había implementado sistemas nuevos. Transparencia total en finanzas. Auditorías mensuales. Comités de ética. Programas de capacitación para empleados. Promociones basadas en mérito. No en favoritismo. Salarios competitivos. Beneficios dignos. La cultura de la empresa cambió. De miedo y política a colaboración y crecimiento. Los empleados lo notaron. La rotación disminuyó. La productividad aumentó. Las encuestas de satisfacción subieron. La gente quería trabajar aquí. Eso era más valioso que cualquier contrato. Porque empleados felices daban mejor servicio. Mejor servicio traía más clientes. Más clientes generaban más crecimiento. Era un ciclo virtuoso. Papá lo había sabido siempre. Rodrigo lo había olvidado. Yo lo restauré. También implementé algo nuevo. Un programa de participación de utilidades.
El 5% de las ganancias netas se distribuía entre empleados. Basado en antigüedad y desempeño. No era caridad. Era justicia. Ellos generaban las ganancias. Merecían compartirlas. El primer reparto fue 9 meses después de tomar control. Reuní a todos los empleados. En el almacén principal. Más de 200 personas. Les agradecí su trabajo. Su lealtad. Su esfuerzo. Les dije que la empresa crecía porque ellos crecían. Que las ganancias eran de todos. Les entregué cheques. Algunos lloraron. Especialmente los de más antigüedad. Dijeron que don Ernesto hubiera hecho lo mismo. Que se sentían valorados. Que trabajarían aún más duro. Rodrigo estaba allí. Entre la multitud. Como un empleado más. Lo vi llorar también. Después me buscó. Dijo que entendía ahora. Que esto era liderar. No ordenar. No controlar. Servir. Valorar. Compartir. Que ojalá hubiera aprendido esto antes. Que muchas cosas hubieran sido diferentes. Le dije que nunca era tarde. Que todavía podía aprender. Que todavía podía crecer. Que su historia no había terminado. Que esta era solo la página más oscura. Que él escribiría las siguientes. Un año después del acuerdo, Rodrigo cumplió con todo. Trabajo consistente. Terapia completada. Silencio total sobre asuntos de empresa. Crecimiento personal evidente. Lo promovió a supervisor de turno. Con aumento de salario. Con responsabilidad real. Pero ganada. Merecida. Rodrigo lloró cuando se lo dije. Dijo que jamás olvidaría esto. Que dedicaría el resto de su vida a demostrarse digno. A recuperar el apellido Villarreal. No con arrogancia. Con trabajo. Con integridad. Con honor. La empresa siguió creciendo. En 2 años duplicamos tamaño. Abrimos operaciones en 3 estados nuevos. Contratamos 300 empleados más. Renovamos la flota completa. Implementamos tecnología de rastreo. Optimizamos rutas con algoritmos. Mejoramos márgenes sin sacrificar calidad. Transportes Villarreal se volvió referencia en la industria. No solo por tamaño. Por ética. Por trato a empleados. Por responsabilidad social. Creamos una fundación. La Fundación Ernesto Villarreal. Para apoyar educación de hijos de empleados. Becas completas. Desde primaria hasta universidad. Para que tuvieran oportunidades. Para romper ciclos. Para crear futuro. La primera generación de becarios fueron 20 niños. Hijos de choferes. De almacenistas. De mecánicos. Niños brillantes. Con potencial. Sin recursos. Les dimos todo. Uniformes. Libros. Colegiaturas. Transporte. Alimentación. Todo. Sus padres lloraron. Dijeron que nunca imaginaron que sus hijos podrían estudiar. Que ahora tenían esperanza. Que trabajarían el doble. El triple. Para corresponder. Les dije que no debían nada. Que esto era inversión. En futuro. En comunidad. En familia. Porque eso éramos. Una familia. Rodrigo participó en la fundación. Como voluntario. Ayudaba con talleres. Con mentorías. Compartía su historia. Sus errores. Sus aprendizajes. Los jóvenes lo escuchaban. Algunos con juicio. Otros con compasión. Pero todos aprendían. Que los errores no definen. Que las decisiones posteriores sí. Que siempre hay oportunidad de cambiar. Si hay voluntad. Si hay humildad. Si hay trabajo. Han pasado 5 años desde la muerte de papá. 5 años desde aquella lectura del testamento que cambió todo.
Desde que descubrí que no era la hija ignorada, sino la confiada, la elegida, la heredera del legado. Transportes Villarreal es ahora líder nacional, con presencia en 15 estados. 1000 empleados. Contratos con las empresas más importantes del país. Ingresos de 100 millones de dólares anuales. Pero más importante. Con cultura de integridad. De transparencia. De crecimiento compartido. Rodrigo es ahora gerente regional. 1 de 5. Maneja operaciones de 2 estados. Tiene equipo de 50 personas. Lo hace bien. Con humildad que antes no tenía. Con ética que tuvo que aprender. Con gratitud que solo las segundas oportunidades enseñan. Reconstruyó su vida. Se reconcilió con sus hijos. No con Sofía. Ese matrimonio no sobrevivió. Pero tiene relación sana con sus hijos. Los ve regularmente. Los apoya. Les enseña. No con dinero. Con presencia. Con ejemplo. Con amor. Conoció a alguien nuevo. Una mujer simple. Maestra. Como yo quise ser antes de dedicarme a contaduría. Ella no sabe de su pasado. Bueno. Sí sabe. Rodrigo se lo contó. Todo. Sus errores. Sus caídas. Su redención. Ella lo aceptó. No por lo que fue. Por lo que es. Por lo que se esfuerza en ser cada día. Se casaron hace un año. Fue una boda pequeña. En jardín. Sencilla. Hermosa. Yo fui testigo. Me pidió que lo fuera. Dijo que sin mí no hubiera llegado allí. Que yo le salvé la vida. No con dinero. Con oportunidad. Con justicia que incluía misericordia. Lloré en esa boda. Por mamá. Por papá. Por el hermano que perdí. Por el hermano que recuperé. Diferente. Mejor. Real. Pienso en el día que Rodrigo intentó vender la empresa. Sin saber que yo era la dueña real. Su cara cuando don Gustavo leyó el testamento. La incredulidad. La rabia. La desesperación. Pienso en cómo todo pudo terminar diferente. Si yo hubiera sido vengativa. Si hubiera buscado destruirlo completamente. Hubiera podido. Tenía pruebas. Poder. Razones. Pero no lo hice. Porque papá me enseñó algo. Me lo enseñó con su testamento. Con su vídeo. Con sus palabras. La justicia no es solo castigo. Es también restauración. Es proteger lo que importa. Pero también dar oportunidad de cambio. A quien genuinamente la busca. Papá castigó a Rodrigo. Le quitó control. Le dejó solo 10%. Lo humilló con la verdad. Pero no lo destruyó. Le dejó algo. Una puerta. Pequeña. Pero abierta. Yo caminé por esa puerta. Seguí el ejemplo de papá. Protegí la empresa. Pero también protegí a mi hermano. De sí mismo. De sus peores instintos. De las consecuencias totales de sus errores. No fue fácil. Hubo momentos en que dudé. Momentos en que Rodrigo recayó. Pequeñas mentiras. Pequeños atajos. Pero los enfrenté. Los corregí. Con firmeza. Pero también con paciencia. Porque el cambio real toma tiempo. No es lineal. Tiene retrocesos. Pero si la dirección general es correcta vale la pena. Reflexiono sobre las lecciones aprendidas. Primera lección. Documenta todo. Siempre. Papá documentó las irregularidades de Rodrigo. Las auditorías. Las transferencias. Sin esas pruebas yo no hubiera tenido caso. La verdad sin evidencia es vulnerable. La evidencia la hace innegable. En negocios. En familia.
En vida. Documentar no es desconfianza. Es prudencia. Es protección. Es responsabilidad. Segunda lección. La confianza se gana. No se hereda. Rodrigo asumió que por ser hijo varón heredaría control. Que el apellido le daba derecho. Se equivocó. Papá dio control a quien lo ganó. Con trabajo. Con integridad. Con sacrificio. El apellido abre puertas. Pero el carácter las mantiene abiertas. Tercera lección. El liderazgo es servicio. No poder. Rodrigo lideró buscando beneficio personal. Estatus. Riqueza. Control. Fracasó. Yo lideré buscando beneficio colectivo. Empleados. Clientes. Comunidad. Prosperé. No porque fuera más inteligente. Porque entendí que liderar es servir. Es valorar. Es compartir. Cuarta lección. La familia importa. Pero no justifica todo. Rodrigo era mi hermano. Eso importaba. Por eso le di oportunidad. Pero también lo hice responsable. Porque el amor real no es permisivo. Es exigente. Demanda crecimiento. Cambio. Mejora. Amar a alguien es a veces decir no. Es establecer límites. Es dejar que enfrenten consecuencias. Para que aprendan. Para que crezcan. Quinta lección. Las segundas oportunidades son regalo. No derecho. Le di a Rodrigo segunda oportunidad. Él la aprovechó. Cambió. Creció. Se redimió. Pero pudo no haberlo hecho. Pudo haber desperdiciado la oportunidad. Entonces las consecuencias hubieran sido totales. Las segundas oportunidades vienen con responsabilidad. Con condiciones. Con expectativas. No son perdón automático. Son chance de ganarlo. Sexta lección. El éxito compartido es el único sostenible. Pude haber acaparado todas las ganancias. Era la dueña mayoritaria. Tenía derecho legal. Pero hubiera sido error. Los empleados generan el éxito. Merecen compartirlo. Cuando ganan ellos gana la empresa. Cuando la empresa gana todos ganan. Es ciclo. Virtuoso. Sostenible. Justo. Séptima lección. El legado verdadero se mide en vidas transformadas. Papá dejó empresa de 20 millones. Eso es impresionante. Pero su verdadero legado son las 1000 familias que ahora tienen empleo digno. Los 100 niños que estudian con becas. Los valores de integridad que perviven. Las vidas que tocó. Transformó. Mejoró. Eso es lo que permanece. Eso es lo que importa. Octava lección. Nunca subestimes a la gente callada. Rodrigo me subestimó siempre. Me vio como la hermana contadora. ¿Callada? Sumisa. Sin ambiciones. Asumió que no pelearía. Que aceptaría las migajas. Se equivocó. Yo no era débil. Era paciente. No era sumisa. Era estratégica. No carecía de ambición. Tenía ambición diferente. No de poder. De propósito. De legado. De impacto. Cuando finalmente actué lo hice con fuerza total. Con preparación. Con evidencia. Con justicia. Rodrigo nunca lo vio venir. Porque nunca me vio realmente. Hoy es el 5º aniversario de la muerte de papá. Organizamos un evento especial. En la empresa. Develamos una estatua de papá. En el patio principal. Donde todos la vean. Todos los días. Un recordatorio. ¿De dónde venimos? ¿De quién nos trajo aquí? De los valores que nos guían. Hablé frente a todos los empleados. Más de 1000 personas. Les conté la historia de papá. Del camión único con que comenzó.
De las noches sin dormir. De los riesgos que tomó. De los principios que nunca abandonó. Les dije que esta empresa era su sueño. Pero que ahora era nuestro sueño. De todos. Que cada uno de nosotros era guardián del legado. Que nuestro trabajo diario honraba su memoria. Les agradecí. Por su esfuerzo. Por su lealtad. Por su excelencia. Les dije que papá estaría orgulloso. No solo del tamaño de la empresa. De la calidad de la gente. Rodrigo también habló. Pidió permiso primero. Se lo di. Habló de papá. De cómo lo decepcionó. De cómo traicionó su confianza. De cómo casi destruye todo. Pero también habló de segunda oportunidad. De redención. De cambio. Dijo que papá le enseñó valores de niño. Que él los olvidó. Pero que yo se los recordé. No con palabras. Con acciones. Con ejemplo. Con oportunidad ganada a través de exigencia. Agradeció. A papá por amarlo incluso cuando no lo merecía. A mí por salvarme cuando pudo destruirme. A todos los empleados por aceptarlo de vuelta. Por enseñarle humildad. Por mostrarle que el trabajo honesto dignifica. Muchos lloraron. Yo también. Porque ese momento era sanación. ¿Colectiva? Familiar. ¿Real? Esa noche Miguel y yo regresamos a casa. Los niños ya dormían. Nos sentamos en el jardín. Con copas de vino. En silencio. Procesando. Miguel rompió el silencio. Dijo que estaba orgulloso. Que lo que había logrado era extraordinario. No solo salvar empresa. Salvar familia. Restaurar legado. Crear futuro. Le dije que no lo había hecho sola. Que él me había sostenido. Que don Gustavo me había guiado. Que Victoria me había defendido. Que los empleados me habían respaldado. Que papá me había preparado. Que era esfuerzo colectivo. Miguel sonrió. Dijo que sí. Pero que yo había sido el centro. La líder. La visionaria. La que tomó decisiones difíciles. La que equilibró justicia con misericordia. La que construyó sobre lo que papá dejó. Bebimos en silencio. Mirando las estrellas. Pensé en papá. En si podía verme. En si sabía cómo resultaron las cosas. En si estaba orgulloso. Sentí que sí. Sentí su presencia. Su aprobación. Su amor. Susurré gracias. Por confiar en mí. Por darme las herramientas. Por enseñarme no solo contabilidad. Sino valores. Integridad. Visión. Por ser el padre que fue. El líder que fue. El hombre que fue. Me levanté. Entré a mi estudio. Abrí el cajón donde guardaba cosas especiales. Saqué el vídeo de papá. El que grabó antes de morir. El que se leyó en la junta del testamento. Lo reproduje. Lo había visto 100 veces. Pero necesitaba verlo otra vez. Papá aparecía en pantalla. Débil. Pero con ojos claros. Hablaba para mí. Decía que confiaba en mí. Que sabía que protegería el legado. Que sabía que haría crecer la empresa. Con los valores correctos. De la manera correcta. Que estaba orgulloso. Que siempre lo estuvo. Que lamentaba no haberlo dicho más. Que me amaba. Que sería mi guardián. Desde donde estuviera. El vídeo terminó. Lloré. Como siempre. Pero eran lágrimas de gratitud. De paz. De propósito cumplido. Apagué la computadora. Regresé al jardín. Miguel seguía allí. Me recibió con abrazo. Nos quedamos así. Abrazados. En silencio. Bajo las estrellas. Pensando en todo lo recorrido. En todo lo aprendido. En todo lo que viene.
Mañana será otro día. Otra oportunidad de liderar. De servir. De construir. De honrar. Estaré lista. Porque ya no soy solo la contadora callada. Soy la directora general. La accionista mayoritaria. La líder de 1000 empleados. La guardiana del legado. La hermana que dio segunda oportunidad. La hija que honró la confianza. La mujer que transformó dolor en propósito. Traición en lección. Pérdida en crecimiento. Ese es mi legado. El que dejaré a mis hijos. A los empleados. A la comunidad. A todos los que vienen después. Que la integridad importa. Que el trabajo honesto dignifica. Que la familia vale la pena pelear por ella. Pero con límites. Con justicia. Con amor que exige crecimiento. Que documentar todo no es paranoia. Es responsabilidad. Que las segundas oportunidades son regalo. ¿Para quién las gana? Que el liderazgo es servicio. No poder. Que el éxito compartido es el único sostenible. Y que cuando tu hermano intente venderte la empresa, sin saber que tú eres la dueña real, tienes dos opciones. Destruirlo con la verdad. O redimirlo con justicia que incluye misericordia. Yo elegí la segunda. No me arrepiento. Porque hoy tengo empresa próspera. Familia restaurada. Legado honrado. Y hermano redimido. Eso vale más que cualquier venganza. Más que cualquier riqueza. Más que cualquier satisfacción de ego. Ese es el verdadero triunfo. El que papá soñó. El que yo realicé. El que seguiré construyendo. Cada día. Con cada decisión. Con cada acción. Hasta mi último respiro. Porque así se honra un legado. No preservándolo estático. Sino haciéndolo crecer. Transformándolo. Compartiéndolo. Perpetuándolo. Para siempre. Esta historia nos enseña que la confianza se gana con acciones, no con títulos o apellidos. Que documentar todo es protección esencial en negocios y familia. Que el verdadero liderazgo es servicio, no control. Que la justicia puede incluir misericordia sin perder firmeza. Que las segundas oportunidades son regalos que deben ganarse, no derechos automáticos. Que el éxito sostenible se comparte con quienes lo generan. Que subestimar a las personas calladas y trabajadoras es error fatal. Que la familia vale la pena salvar, pero no a costa de la integridad. Y que el legado verdadero no se mide en dinero heredado, sino en vidas transformadas, valores perpetuados y oportunidades creadas para las generaciones futuras. La venganza destruye. La justicia restaura. Y el amor exigente transforma.